4:30 y precisamente hablando de Miguel Surún Hernández, vamos a escuchar su comentario. Mira, lo recuerdo como ahora y esto fue en 1941, el discurso de Franklin Delano Roosevelt. Yo sabía que no era esa edad la que tú tenías. Como consecuencia directa del ataque a Pearl Harbor. Y él comenzó su discurso en el día de hoy. Será un día que quedará en la historia como el día trágico de la infamia. Y lo describió precisamente así. Y hoy nosotros tenemos que comenzar exactamente con esas palabras. Hoy es un día que debe quedar en la infamia. Porque justamente hoy, pero hoy de 1972, un 12 de enero de 1972, hace 50 años, 4 seres humanos decidieron dar sus vidas por todos nosotros. En lugar de pensar en ellos mismos, en lugar de dedicarse a su profesión, a estudiar, a utilizar esos talentos que Dios le dio, esas capacidades que Dios le dio, decidieron sacrificar lo más importante que puede tener un ser humano, que es su vida, por la libertad de la colectividad. Y me refiero específicamente a Mauri Germán Aristi, me refiero, que era el líder de los Palmeros, a Virgilio Perdomo Pérez, a Ulises Cerón Polanco y a Bienvenido Leal Prandi, Arias La Chuta. Ellos fueron cercados en el kilómetro 14,5 de la autopista de las Américas por los servicios de seguridad, esa banda de asesinos que durante los 12 años le mató, según denuncias, 11,000 personas en la República Dominicana para mantener en el poder al doctor Joaquín Balaguer. Estamos hablando no de 1978, estamos hablando de 1972, apenas 6 años y algo de la Revolución de Abril, apenas 5 años y algo de la toma del poder del doctor Joaquín Balaguer, toma del poder en medio de unas elecciones celebradas en plena intervención americana, donde se necesitaba, hay que recordarle a quienes me están escuchando, a un títere que vendiera el país en representación del ejército invasor. Y por eso trajeron al doctor Joaquín Balaguer, quien, utilizando exactamente los mismos asesinos del trujillismo, pues primero se mantuvo en el poder, los armó, los formó, y ese mismo doctor Joaquín Balaguer que encabezó esa dictadura fue el que sembró el germen que hoy tanto nos afecta. Fue el que sembró el germen de la destrucción de lo que fue nuestro sistema educativo, sobre la base de que si no lo dinamitaban, si no intervenían las escuelas, dañando la formación académica de nuestros niños, pues de aquí a unos años, y llegó a decirlo el doctor Balaguer, República Dominicana iba a convertirse en un país comunista. Estamos hablando del mismo régimen que mató sin ningún tipo de problema a Guido Gil, del mismo régimen que mató sin ningún tipo de problema a Maximiliano Gómez, del mismo régimen que mató a cientos y cientos de estudiantes por el solo hecho de expresar la verdad, por el solo hecho de protestar. Estamos hablando del mismo régimen que por el solo hecho de, luchar contra la explotación de la Falcon Bridge, que lo vivía en carne propia, pues simplemente te encarcelaban cuando no te mataban, del mismo régimen de Sagrario Díaz,
del mismo régimen de Orlando Martínez, del mismo régimen de tantos héroes que dieron el todo por el todo. Por eso me duele que hayan ganado los malos. Y han ganado los malos porque son los que cuentan la historia. Son los que la tergiversan. Son los que nos pintan aquellos héroes que no luchaban por dinero, que no luchaban por una posición, que no luchaban por un cargo, sino que le demostraron, no a los asesinos de Balaguer, no a los esbirros que usó Balaguer, a los 3 generales, a los 2.500 agentes policiales que rodearon y que dinamitaron y que acribillaron a esos 4 héroes. No, le enseñaron al mundo lo que aquí existía. Eventos como el de ese 12 de enero de 1972, solamente lo vimos, algo parecido a del oficial de la policía, a Oscar Pérez, coronel Oscar Pérez en Venezuela, que en esas mismas condiciones fue rodeado, asesinado y masacrado por el señor Nicolás Maduro, por órdenes de ese gobierno. Entregaron sus vidas por la libertad de ese pueblo de Venezuela, al igual que esos héroes le entregaron por nosotros. Y como siempre ocurre, como los malos ganan, cuando los malos ganan, cuentan su historia, cambiando los roles, y las palomas son las que disparan a las escopetas. Hoy que vivimos en una sociedad donde lamentablemente el cambio de modelo de vida del ser humano, que debería ser de trabajo, de estudio, de entrega por los demás, en función de ese ideal de esos héroes, de una sociedad donde exista la igualdad y la equidad, se cambia por una sociedad del egoísmo, una sociedad donde me aprovecho del pendejo, una sociedad donde miento, una sociedad donde uno escucha frases tan peculiares, pero que grafican la pudredumbre que nos está afectando a todos como sociedad, como el de que mi hijo, como dice la señora, mi hijo roba, él roba, pero no roba motor. O lo que fue más reciente, él roba, pero no es violador. Eso refleja lo que nosotros hemos hecho como país al olvidar a nuestros jóvenes, al cambiar de paradigma, ese paradigma de entrega y sacrificio por los demás, de una sociedad organizada, de una sociedad donde hayan garantías, una sociedad que ve el ejemplo de esos héroes, de esos mártires, que tuvieron que buscar inclusive hasta un avión de la CIA para que los ubicara y luego bombardearlos, que inclusive a Mauri le cortaron la cabeza, porque era tal la hazaña de esos cobardes, que como no eran lo suficientemente hombres para enfrentarlo uno a uno, luego lo pagaron con sus cuerpos. Ese es el ejemplo de una sociedad que está mal como la nuestra, de una sociedad que olvida a la gente, que da el todo por el todo. Ese es un claro ejemplo de cómo se desincentiva el sacrificio de los demás, porque mucha gente cuando ve eso dice, pero aquel dio su vida, aquel se sacrificó, porque hoy hay libertades. Y mira cómo lo olvidan, mira cómo lo maltratan, mira cómo lo insultan, porque precisamente esas son las reglas del juego. Por eso siempre insistimos en recordar la historia, pero recordar la historia verdadera, la historia de esos dominicanos con sangre patriótica, que dieron el todo por el todo y enfrentaron a ese asesino dictador de nombre Joaquín Balaguer, que por 12 años mató más de 11,000 personas en la República Dominicana y solo salió del poder a través de un golpe de Estado democrático,
encabezado por Estados Unidos. No podemos olvidar a nuestros héroes y mucho menos insultarlos. ¡Que viva la libertad en la República Dominicana! Francis.